buenas noches. Mi nombre es Judy Rodríguez y reemplazo a Philip Butter. Se ha tomado unos días nada más, pocos días de vacaciones para compartir junto a la familia. Mientras tanto, aquí por supuesto le cuidamos el kiosco, como le decía mi invitado de esta noche, Fernando Rofigliosi, congresista de la República, exministro del Interior, para abordar los temas que ha puesto en agenda el propio jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, quien salió esta tarde a dar cuenta de varios temas que estaban pendientes. Por ejemplo, ¿se va a prorrogar o no el estado de emergencia en los distritos declarados en emergencia por seguridad ciudadana? No. Ha sido uno de los anuncios del jefe de gabinete, Alberto Otárola, del ministro del Interior, Víctor Torres. Muy bien, ¿qué tal, señor Fernando? Hola, Judith, ¿cómo estás? ¿Qué sabe usted del ministro del Interior? Decíamos esta tarde durante el programa en PBO que es un ministro, digamos, prudente, no muy figuretti, no declara mucho a la prensa, y la idea es que el ministro dé resultados y luego hable de ellos y no hable tanto antes de dar resultados. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué sabe de él? Bueno, no se sabe mucho, pero por lo poco que se ha visto hasta ahora, parece que está haciendo su trabajo, ¿no? Como tú dices, no es muy dado a estar haciendo declaraciones ni a participar en ciertas cosas que a veces algunos ministros quieren hacer para aparecer o para aparentar. Pero creo que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Han habido operativos como por ejemplo el que se acaba de realizar rescatando a una serie de niñas y de menores que estaban siendo explotados por estas bandas que son realmente brutales. Una de las características que tiene la delincuencia en los últimos tiempos con la llegada de venezolanos, colombianos, en fin, es que son muy violentos y hay que combatirlos con mucha energía, ¿no? Ahora, la policía siempre ha realizado estos operativos o denominados megaoperativos. El nombre solamente es pomposo porque en realidad la investigación y la inteligencia de la Policía Nacional son dignos de admirar. Algunos ministros pues acuden a estos megaoperativos y dan declaraciones a la prensa, pero siempre han ocurrido. El problema es cuando Fiscalía no presenta un buen escrito, ¿no? Una buena hipótesis fiscal, una solicitud para pasar a investigación preparatoria, y el Poder Judicial termina liberando a los delincuentes atrapados luego de un arduo trabajo de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, ese es en realidad el problema. Sí, hay varias cosas en lo que has dicho. Primero, estos megaoperativos fueron inventados ahí alrededor de 2016, 2017, precisamente cuando crean la DIVIAC y hacen una publicidad muy grande de estos supuestos megaoperativos, que en realidad eran gran parte una farsa publicitaria, que no tenían resultados realmente eficaces a la hora de procesar y sentenciar a los supuestamente implicados en estos delitos. O sea, agarraban un montón de gente y decían que era una banda. En realidad no era una banda, sino habían agarrado de por aquí y por allá. Pero lo que han hecho en el último tiempo, por ejemplo, este operativo que estamos comentando con estas niñas y jóvenes. Los hijos de Dios, me parece, ¿no? Y ahí sí hay un operativo bien hecho, con inteligencia policial, con investigación criminal. Ese otro que hicieron cuando atraparon a 28 en el llamado búnker, donde desgraciadamente el Poder Judicial y la Fiscalía liberaron a todos. Ahí tenemos un problema muy serio porque con el nuevo Código Procesal Penal se le ha quitado a la policía. No es tan nuevo. Se le ha quitado a la policía la investigación preliminar, que es lo que sabe hacer la policía y es lo que ocurre en todas partes del mundo civilizado. La policía investiga y la fiscalía procesa a los delincuentes, pero los caviares metieron esta cosa de contrabando que es muy perjudicial y que ha resultado siendo uno de los temas que hace que la delincuencia haya avanzado tan rápidamente. Ahora el gobierno ha dado un decreto legislativo, el
1605, donde ha mejorado en algo la situación, pero no completamente. Yo creo que ahora le corresponde al Congreso devolver completamente la investigación preliminar a la policía como corresponde, y como digo, es en todas partes, y como era antes en el Perú. La policía hace el atestado policial, porque la policía sabe investigar, los fiscales no saben investigar. No están bien formados. En los últimos días hemos discutido en entrevistas que la capacidad o hasta la formación académica de algunos fiscales deja mucho que desear, solamente en el tema de las hipótesis, ¿no? Así es. Y no solamente eso, sino que aunque sean fiscales que tienen buena formación, que no es el caso, como tú dices, no aprenden a investigar en ninguna universidad, como es evidente. Claro. En ninguna universidad se enseña a investigar. Sin embargo, los policías sí siguen cursos de derecho penal, y además derecho constitucional. Aprenden en la calle. Y aprenden en la práctica, porque la policía, cuando captura un delincuente, tiene que saber por qué lo ha capturado y de qué lo va a acusar. Totalmente de acuerdo. O sea, la policía tiene que saber eso. Pero podríamos decir lo mismo de los jueces, un nivel de resoluciones realmente que deja mucho que desear. Ahí lo hemos visto quienes hacemos periodismo, como usted en algún momento también, cuando ejercía esta hermosa y digna profesión que lo que busca es escuchar justamente a las víctimas, a la gente. Bien, Alberto Otárola dio declaraciones esta tarde y señaló lo siguiente: estamos bajo el liderazgo de la Presidenta de la República. No solamente es quien toma las decisiones y ve las orientaciones fundamentales del gobierno, sino también impulsa reformas políticas, dice, y se refiere a lo que vamos a analizar más adelante, a una reforma de justicia. Esto me suena, esto parece un déjà vu, esto parece más un anuncio para la mesa, para la audiencia, para la opinión pública. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Alberto Otárola, me parece preparando el terreno para una reunión que va a realizar, un encuentro en realidad que va a realizar Dina Boluarte con los representantes de diversas instituciones? Escuchemos a Alberto Otárola. Sobre lo segundo, en realidad parece una broma, pero no lo es. En realidad, acá lo que ocurre, fíjese, es que estamos bajo el liderazgo de la Presidenta de la República. Y la Presidenta de la República no solamente es quien toma las decisiones y ve las orientaciones fundamentales del gobierno, sino también quien impulsa las reformas políticas y las reformas públicas que requiere el país. En mi calidad de presidente del Consejo de Ministros simplemente cumplo lo que dice la Constitución. Soy el portavoz del gobierno y quien presenta ante la Presidenta de la República la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C, y ella es quien toma las decisiones. De ese tema vamos a hablar más adelante porque me parece muy interesante hablar de reformas, pero reformas de justicia y política que vienen desde el Ejecutivo. Eso no me cuadra muy bien. Le damos la bienvenida ahora a José Mariño, él es periodista. Por supuesto, usted lo recuerda, cómo no, bienvenido al set de Combaters. Gracias, Judy. Buenas noches a todos. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Pepe. He robado, dicho sea de paso, aquí voy a aclarar, a José Mariño de las instalaciones de PB. Así que se ha venido volando José Mariño para poder estar con nosotros. Bien, escuchábamos a Alberto Otárola hablar sobre los siguientes pasos que va a dar Dina Boluarte respecto a este anuncio de reforma política y de justicia. Pero también Alberto Otárola trató de poner paños fríos a este drama que se vivió la semana pasada, en este amago de renuncia. No se sabe muy bien qué pasó, si se presentó la renuncia desde el despacho de Alex Contreras, si hay por ahí un descontento por el tema Petroperú, que siempre tiene por ahí un lado oscuro porque hay intereses económicos, hay mucho dinero que se mueve y lamentablemente no está yendo a fortalecer la propia institución, sino a los intereses particulares de quienes se han visto involucrados. Por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo, Petroperú pues parecía en realidad la caja chica, al parecer, ¿no?, de los funcionarios cuestionados durante el gobierno de Pedro Castillo. Escuchemos a Alberto Otárola y luego lo comentamos. No lo tienen todavía. Otárola pone paños fríos en el tema Alex Contreras. ¿Sí? Escuchemos. Bueno, se está evaluando, yo lo puedo decir, se está evaluando, vence el 18 o el 19.
hemos pedido a la policía que haga una evaluación sobre la necesidad de prorrogarlo o no, y la noticia se dará en su momento. La siguiente pregunta, por favor. José Mariño, ¿qué opina usted de lo que ha ocurrido con el tema económico? El ministro se va, se queda, aparentemente le hicieron un desaire, pero finalmente se queda y por ahí se esboza el rumor de que en realidad él estaría descontento por el tema Petroperú. 2.000 millones de dólares a una empresa quebrada, desfinanciada, para seguir alimentando que una burocracia dorada, que ya está además técnicamente demostrado que es más barato, es más económico importar combustible que generarlo, porque el Perú no produce el combustible necesario para, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas en el tema, en materia energética, ¿no? Y que más que hay una especie de anomia que se vive no solamente en ese sector, ¿ah? Es preocupante lo que pasa en nuestro país, hay un dejar hacer, dejar pasar, que ya vivimos en los 80 con el con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, donde no se toman acciones. La delincuencia sigue creciendo, se anuncian paros violentos, se identifican a los cabecillas ligados al terrorismo, etcétera, etcétera, que están tras estas tomas de Lima o paros regionales, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y no se toma acción. Se capturan, la policía hace un gran trabajo capturando a los delincuentes. Lo comentábamos hace los sueltan, se van libres a pesar de las evidencias. Entonces, algo está pasando aquí que no está bien. Entonces, lo que muchos consideran esta es una segunda fase del gobierno del golpista Pedro Castillo, parece cobrar cada vez mayor fuerza. Hay mucho hermetismo en el tema Petroperú siempre. Yo recuerdo hace algunos años que se filtró un audio del ex titular de Petroperú, Carlos Paredes, uno de los funcionarios que criticó en su momento la refinería de Talara, ya sobre la marcha trató de ser una especie de contención a lo que se quería hacer con la refinería de Talara, sin dejar de hacer, porque ya estaba en camino, evidentemente, el proyecto. Entonces, siempre el tema Petroperú ahí. Desde el Congreso, ¿qué se está haciendo, congresista? Bueno, primero, sobre lo que tú dijiste al principio, que el ministro de Economía había presentado su renuncia por eso, ¿no? Yo creo que ese es un pretexto que dio él. ¿Ya? Es un problema gravísimo lo de Petroperú, como dice Pepe, evidentemente es una barbaridad esto de seguir poniéndole dinero a Petroperú, que pagamos todos los peruanos para que se siga derrochando con esta refinería absurda de Talara que hizo Humala. Pero bueno, todo indica que lo que sucedió es que el gobierno ha estado buscando un nuevo ministro de Economía y entonces convocó, como se sabe, como se ha publicado, a Carranza y a Arista. Luis Carranza fue un excelente ministro de Alan García. La economía creció muchísimo en ese periodo, pero parece que Carranza no aceptó la propuesta porque está en otras cosas, y él propone a su vez a José Arista, que había sido su viceministro y que fue ministro también en el breve gobierno de Merino. Pero que siempre ha estado, digamos, cerca al sector, y que era un hombre recomendado por Carranza. Y aparentemente dicen que sí, pero luego la cosa queda en el aire y este señor Contreras, para no quedar tan mal, dice que ha renunciado y le manda un chat a un periodista de la República. Dice que estoy renunciando y creo que pone como pretexto lo de Petroperú, pero para justificarse, digamos, no me están votando sino yo me voy. Pero era evidente que lo estaban sacando. Bueno, pero, ya se estaba dando la reunión, señor Contreras, y al final, aquí acabamos de escuchar al señor Otárola decir, y la presidenta, no está decidiendo nada. Aquí no está pasando nada. Le ofrecen el ministerio a alguien, un ministerio tan importante como la economía, y al final todo queda igual. Y hemos tenido el año pasado una recesión que es increíble. Hacía muchísimas décadas que no teníamos una situación así, salvo el periodo del COVID, por supuesto. Pero
la economía está pésimo, no hay confianza, no hay inversión y el gobierno no toma decisiones. Entonces, y bueno, estamos y la en una presidenta situación no se crítica. pronuncia sobre esos temas cuando se pide la renovación del gabinete, empezando por su propio jefe, Alberto Otárola. Bueno, pensamos, ¿cómo va a sacar a Alberto Otárola si es el que lidera el gobierno? Porque Dina Boluarte da mensajes pastorales. Él ha dicho que no. Él ha dicho que no. Dina Boluarte llama a la unidad, ama a tu prójimo. La he escuchado hoy día así, con un mensaje, como le digo, pastoral. Entonces ella no se está pronunciando sobre los temas que le preocupan a la gente, como por ejemplo el económico, caso Petroperú, o la seguridad ciudadana, como la decisión de no ampliar el estado de emergencia en los distritos que habían sido considerados. Pero lo que sí va a hacer Dina Boluarte es que mañana se va a realizar una especie de Consejo de Estado. ¿Qué era o qué es el Consejo de Estado? Es un encuentro de las autoridades, de los presidentes, de los titulares, de la JNJ, del presidente del Congreso, de la Fiscalía de la Nación, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. No han llamado así a este encuentro como Consejo de Estado, pero el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que mañana Dina Boluarte va a participar del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, nuevamente con las comisiones de alto nivel, de notables, el Consejo de Reforma, los nombres pomposos. ¿Para qué? ¿Qué opinan ambos de este intento, nuevamente, desde el Ejecutivo de realizar reformas? Esto me hace recordar a la reforma de Martín Vizcarra. José Marino. Mira, hablando del ministro renunciante que se quiso ir y nunca llegó a irse, pero Judy y Fernando, ¿quién va a tomar un ministerio cuando se ve que no hay un norte en nuestro país? No hay decisiones firmes. Y lo corroboras en la bodega de la esquina. Yo le preguntaba esta mañana a Walter, que es el amigo bodeguero de la esquina de mi casa, ¿qué tal la campaña de Navidad? Y me dijo que bajísimo. Y me dice, yo fui antes de Año Nuevo al Mercado Central a comprar algunas cosas para abastecerme y al mediodía del 30, todos los comerciantes estaban rematando su mercadería al 50% para no quedarse con ella. Claro, ese es un ejemplo pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? ¿Y cómo haces reformas cuando hay este conflicto ahora, en este momento, con la exfiscal o la fiscal de funciones, Patricia Benavides, o suspendida, y la Junta Nacional de Justicia, y el Defensor del Pueblo, etcétera? Hay un desorden en nuestro país. Y no hay orden en nuestro país. Y no hay un liderazgo que tú como peruano puedas decir, va a haber un orden. Y te lo comentan en la calle. O sea, no tienes que ser un entendido, un analista en materia. Y yo creo el que día a día. El término orden lo podríamos también entender, y se lo he escuchado a un analista, a un conocedor del tema de leyes, predictibilidad. Uno cuando va a buscar justicia, un ciudadano común o una exfiscal de la Nación, no tiene predictibilidad de lo que va a suceder. Uno no sabe qué criterio va a tomar un miembro de la JNJ realmente, porque si han suspendido, primero, si han iniciado de oficio una investigación, la han suspendido de manera express, como les gusta a cierto sector utilizar esta palabra, este término, y no tenía investigación penal abierta, entonces, ¿cuál es la predictibilidad? Si yo sé que no he cometido ningún delito, que he presentado mi testimonio, que he presentado evidencia, y aún así el Poder Judicial me manda 24 meses a prisión preventiva, y en la sala de apelaciones revocan esa decisión, entonces, si eso le pasa a la fiscal de la Nación, ¿qué nos espera a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, señor Fernando? Sí, esta reunión que han convocado para mañana creo que es una reacción. Este gobierno actúa reactivamente a la propuesta que hubo en el Congreso, que bueno, ya no se llegó a discutir porque la última sesión se suspendió abruptamente el 15 de diciembre. Hubo una moción multipartidaria que impulsó la congresista Marta Moyano para crear una comisión del Congreso que analice el problema
del sistema de justicia, que está en gravísimos problemas, analice esto y haga una propuesta, por supuesto convocando a abogados, a constitucionalistas, a magistrados, y a partir de esto hacer una propuesta en 45 días para que pueda ser debatida, que es más o menos hacer lo que corresponde, no como hizo Vizcarra. ¿Tú recuerdas lo que hizo Vizcarra? Nombró a dedo a una comisión de caviares, le dio 10 días a gente que nadie eligió, le dio 10 días y ahí sacaron esta cosa de la Junta de Justicia y le impusieron al Congreso cuando Vizcarra era muy fuerte y el Congreso estaba atemorizado. Bueno, ahora, ante esta propuesta que se hace en el Congreso, entonces el gobierno convoca a estos representantes de instituciones. Pero de ahí difícilmente va a salir algo. Es decir, el Poder Judicial no se va a reformar a sí mismo. Claro. Entonces, tiene que haber esta comisión en el Congreso, que es lo que hay, y de ahí salir una alternativa que luego se discuta democráticamente. Pero el Congreso parece temeroso porque hay una iniciativa que nunca vio la luz de Roberto Quiabra y otra de Marta Moyano, justamente sobre reforma política y reforma de justicia. Entonces, si el Congreso es temeroso, ¿qué dice el Ejecutivo? ¿Voy yo o no, señor Marín? Claro, yo pienso que lo que va a salir, pienso contrariamente a lo que tú afirmas, que no va a salir nada. Sí va a salir, Fernando. ¿De dónde? Declaraciones y buenas intenciones. Sí. Y como decía bien el Dante, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, así estamos. Mientras tanto, hay casos que continúan en el Poder Judicial esperando una segunda instancia, como por ejemplo el caso Kenji Fujimori. ¿Recuerdan ustedes el caso Mamani Videos? Mamani Videos Audios. Bueno, el señor Mamani ya no está con nosotros. Durante la pandemia, el ex congresista de Fuerza Popular perdió la vida y justamente Milagros Leiva recordaba en su programa que se fue este personaje, este excongresista de la República, con mucha información, con detalles que nosotros no conocemos sobre encuentros con el expresidente vacado y destituido e inhabilitado Martín Vizcarra, pero nos quedamos con el caso pendiente todavía, con varios congresistas que ya han recibido una sentencia y que están esperando la ratificación de la misma. Kenji Fujimori entonces se va a decidir mañana a partir de las 8 de la mañana si va o no a prisión por el denominado caso Mamani Videos, que tiene que ver con un arreglo no bajo la mesa, sino sobre la mesa, ofreciendo porcentajes para el indulto a su padre, Alberto Fujimori. La decisión será del juez César San Martín, recordemos, ¿no? Ahí está. ¿Qué opinan sobre estos casos pendientes? Caso Kenji, caso Cuellos Blancos, un montón de casos pendientes que tenemos aquí en el país. Fernando, por favor. Bueno, no sé qué ocurrirá ahí, pero lo que hubo ahí fue una negociación política, ¿no? Y creo que hubo errores que se cometieron en ambos lados y que desgraciadamente condujeron a un proceso penal. Pero no quisiera dejar pasar la ocasión para señalar algo que es realmente indignante, Judy. Un juez que se llama Leodán acaba de determinar la prisión preventiva para un policía que en el Cusco enfrentó a estos movimientos violentos que pretendían derrocar al gobierno y que eran incitados por los secuaces de Pedro Castillo, por Sendero Luminoso, por el Movadef y por toda esta gente. Y a este policía le han decretado prisión preventiva. O sea, si quieren investigar, bueno, que investiguen, pero meter a la cárcel al policía que tiene arraigo, que es un policía que trabaja todos los días en una unidad policial, es realmente increíble. Y lo que dice el juez es quién ha determinado esto. Una organización, una ONG extranjera, Human Rights Watch. O sea, ¿por qué no le piden mejor al Movadef que dé su opinión? De hecho, hemos preparado una nota al respecto y por eso ambos han sido invitados también para recordar los tiempos más difíciles en nuestro país. Y justamente nos ha traído José Mariño un libro, ¿no? La cronología sangrienta y oculta, ¿no? Año Nuevo del Terror, así se llama, y luego vamos a comentar este libro. Luego de revisar, escuchar esta nota y comentar justamente el caso que usted ha puesto en agenda. Habíamos preparado justamente un resumen de lo que ha sucedido con este miembro de la policía
Nacional, que irá a prisión por 18 meses de manera preventiva. Escuchemos. Se impone la medida de prisión preventiva al investigado Joe Eric Torres Lobón por el plazo de 18 meses. El último 5 de enero, el juez Leodán Cristóbal Ayala, del 6º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, tomó, por decirlo menos, una polémica decisión. Se impone la medida de prisión preventiva al investigado Joe Eric Torres Lobón por el plazo de 18 meses. Y es que por primera vez se ordenó encarcelar a un policía por supuestamente haber matado a un manifestante durante los actos vandálicos contra el gobierno de Dina Boluarte. Se ordena a la autoridad policial la ubicación y captura del imputado Joe Eric Torres Lobón y su conducción al establecimiento penal que la autoridad penitenciaria así lo determine. La decisión me parece pésima. Yo creo que es una decisión que no es proporcional a la presunción del delito, por varios motivos. El primer motivo es que las imágenes que fueron captadas por una cámara cercana al lugar de los hechos violentos no demuestran plenamente que hubiera una comisión de un delito. El Poder Judicial dictó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional, Joe Eric Torres Lobón, por ser sindicado como el presunto autor directo de la muerte de Rosalino Flores Valverde, un joven de 22 años que murió durante los actos vandálicos en Cusco en enero de 2023. A ver si los pueden identificar. Estos son los delincuentes que están tirando piedra. Acabo de ver cómo acaban de tirar piedra y están corriendo y saqueando las cosas. El juez Leodán Cristóbal concluyó, además, que el Estado hizo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra la población y aceptó el requerimiento de la fiscal Mirela Coronel del equipo especial de fiscales, quien señala al suboficial Joe Torres como el presunto autor del delito de homicidio calificado con alevosía. Seguía, decide usar su arma de fuego, una escopetera de caza, perdigonera, impactarle contra el cuerpo del agraviado, el proyectil, y luego de las investigaciones se supo que eran perdigones de plomo. Según la tesis fiscal, la víctima, que era un estudiante de gastronomía, recibió más de 30 disparos de perdigón metálico por la espalda el pasado 11 de enero del 2023 y falleció 69 días después. Al agente policial se le acusa de haber efectuado esta ráfaga de disparos a una distancia menor de 3 metros contra el joven cusqueño. Y entiéndase que el contexto era el de una refriega en la cual un grupo de manifestantes estaban asaltando las instalaciones del aeropuerto en la ciudad del Cusco. Por lo tanto, era una labor fundamental y la obligación de la Policía Nacional el repelerlos, contenerlos y hacer uso de sus armas reglamentarias. Lo cierto es que las investigaciones determinarán la verdad de los hechos. Lo que es una realidad es que durante inicios del 2023 los peruanos fuimos testigos de esos actos vandálicos que se desarrollaron en diversas zonas del sur del país. ¿Cómo no recordar cuando se intentó tomar los aeropuertos, se incendiaron entidades públicas y privadas y hasta, escuche bien, se quemaron vivos a policías? Y en este caso deberíamos respaldar a la policía. ¿Qué va a pasar cuando se produzcan situaciones similares? Vamos a pedirle a la policía que se inmole para que después sean procesados y sentenciados a prisión indebidamente.
yo creo que ese juez debe ser repudiado. Así estamos. Ahora encarcelan a policías que solo cumplían con su trabajo en zonas que estaban tomadas por el vandalismo. Una vez más, las investigaciones determinarán la verdad de los hechos. Estaremos atentos. No se mueva porque con los comentarios de José Mariño y Fernando Rospigliosi regresamos luego de la pausa. Antes yo les recuerdo, siempre hay que tener Hirudoid a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana. Hirudoid es su aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hacia las capas más profundas de la piel y reduciendo el tiempo de recuperación. Hirudoid, tenlo a la mano siempre. Pausa.